Marisol tenía manos fuertes, de esas que hablan sin decir una palabra, manos que cocinaban, limpiaban, cuidaban. Vivía en un pequeño departamento al sur de la ciudad, con paredes delgadas y un corazón enorme. Cada día salía antes del amanecer para ir a trabajar como empleada doméstica en una mansión de una familia adinerada. El lugar era imponente, mármol blanco, escaleras brillantes, lámparas de cristal. Pero dentro de ese palacio moderno, ella era invisible. El señor Ramírez, su jefe, apenas la miraba a los ojos. Para él, Marisol era parte del mobiliario. Estaba ahí, pero no importaba. Marisol trabajaba sin quejarse. Limpiaba las huellas de una familia que ni siquiera sabía su segundo nombre. Tenía que soportar comentarios como: ¿puedes no hacer ruido mientras trabajas? Vuelve a limpiar eso, no quedó perfecto. O incluso, por eso no contrato gente así muy seguido. Un día, durante una cena con invitados importantes, Marisol cometió un pequeño error. Olvidó sacar un cubierto de más. El señor Ramírez, visiblemente molesto, la regañó frente a todos. No gritó, pero sus palabras cortaron como cuchillas. La gente como tú nunca aprende, dijo con tono frío. La sala quedó en silencio por un segundo. Y luego, las risas incómodas de los invitados llenaron el espacio. Marisol solo bajó la mirada, tragó saliva y siguió sirviendo como si nada. Esa noche, al volver a casa, se miró al espejo. No lloró, pero algo dentro de ella se quebró. Recordó a su madre diciéndole: «Hija, tú tienes más valor del que crees. Nunca dejes que te hagan sentir menos». Marisol no siempre había sido una empleada doméstica, había estudiado. Tenía un diploma en diseño textil, pero la vida se encargó de poner obstáculos. Una hija enferma, deudas médicas, la muerte de sus padres y la urgencia de sobrevivir. Unos días después del incidente, recibió una llamada. Una voz amable le pidió que se presentara en una notaría. Era sobre un testamento. Su tía abuela, a quien apenas conocía, había fallecido y la había nombrado heredera de todas sus propiedades: 3 departamentos, un local comercial y una suma considerable en el banco. Marisol no podía creerlo. Le tomó días procesarlo. No le dijo a nadie. Volvió a su rutina. Pero ahora, cada día de trabajo se sentía distinto. Ya no por resignación, sino por decisión. El poder que ahora tenía no la transformó, la hizo más consciente. Durante esas semanas, comenzó a organizar sus papeles, contratar a un contador y preparar algo muy especial. Quería ver hasta dónde llegaba la arrogancia de su jefe, antes de mostrar su verdad. El señor Ramírez planeaba una gran fiesta en casa, una gala con empresarios, políticos y figuras públicas. Marisol fue asignada para el servicio esa noche. Ella lo hizo todo como siempre, con pulcritud, con calma y con una ligera sonrisa que nadie notó. Cuando la fiesta estaba en su punto más alto, apareció un hombre con traje oscuro, elegante, que pidió hablar con el señor Ramírez. Era el abogado de Marisol. Frente a una pequeña sala llena de curiosos, el abogado entregó una carpeta. El señor Ramírez la abrió, confundido. Y leyó en voz baja: «Esto debe ser un error». «No lo es», dijo el abogado. «A partir de este mes, usted está rentando esta propiedad a la señora Marisol Gutiérrez, quien es ahora la nueva propietaria legal del inmueble». El silencio fue absoluto. Todos los que la ignoraban ahora la miraban. Marisol apareció en escena con su uniforme aún puesto, sin orgullo ni arrogancia, solo con paz. «Gracias por mantener mi casa limpia todo este tiempo», dijo con serenidad. El señor Ramírez no supo qué decir. Intentó disculparse, incluso ofreció un aumento, pero Marisol solo sonrió. «No se preocupe, yo no guardo rencor, pero creo que es hora de cambiar algunas reglas de esta casa». Poco después, la familia Ramírez se mudó. Marisol transformó la mansión en un centro de ayuda para mujeres trabajadoras. Dio becas, abrió un comedor comunitario y por primera vez sintió que todo lo vivido había valido la pena. Nunca buscó venganza, solo justicia y demostrar que nadie tiene derecho a humillar a otro por su condición. Hoy Marisol sigue siendo la misma mujer de alma sencilla, pero ahora es respetada, no por su dinero, sino por su dignidad, porque el respeto verdadero no nace del poder, sino del corazón. Gracias por acompañarnos en esta historia de transformación.
Si te tocó el alma, suscríbete a Huellas Inspiradoras y déjanos una huella en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.